A 3 minutos, lunes, estrenamos comentaristas. Saludo por la vía telefónica y vamos a escuchar con mucha atención al licenciado Manuel Andrade Díaz. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Ángel, muchas gracias. Buenos días. Pues primero que nada quiero darle muchas las gracias a los directivos de la empresa, a ustedes por supuesto por su generosidad de poder aceptar esta posibilidad que ya es una realidad de poder comentar con ustedes una vez a la semana algunos temas que me parece son de la mayor importancia, relevancia, no nada más para nosotros, sino para nuestro estado y para nuestro país. Y estoy muy reconocido y trataré de expresarle, como siempre lo he hecho, mi punto de vista sobre lo que está pasando y que creo que debemos de discutir cada día más. En primer lugar, bueno, le doy las gracias a todos ustedes y aprovecho para saludar a toda la gente que nos oye en esta estación radiofónica que tiene una cobertura muy importante en todo el estado, pero particularmente en la Chontalpa, en la zona de la Chontalpa de Tabasco. Yo espero que todos estén bien de salud, que la familia pues esté completa, que tengamos pocos problemas y que la cuesta de enero que estamos viviendo pues sea leve, lo cual a como están las cosas pues no estará fácil, ¿no? En esta ocasión quiero aprovechar su tiempo y agradecer su atención para platicar varios temitas muy rápido que ameritan, yo creo, nuestra reflexión, sobre todo la discusión, porque hoy las cosas tienen que ser más abiertas, más públicas, más directas, más aireadas, y sobre la discusión de lo que tiene que ver con nuestro presente y nuestro futuro. Voy a empezar con las cosas de gobierno, pues. Primero me voy a referir a esta serie de nombramientos que ha venido haciendo el Congreso del Estado de Tabasco, en donde Morena, que tiene ese control absoluto y total de ese cuerpo legislativo, ha hecho algunos nombramientos, algunos bastante atinados, que tienen sentido, que son escogiendo personas, hombres y mujeres, con cierta trayectoria y sobre todo con una perspectiva de certeza. No se necesita ser un experto para medir cuando un nombramiento es correcto, dependiendo para qué se nombra. El solo nombre, la trayectoria, el prestigio de cada persona lo ubica en su justa dimensión y en su lugar. Sin embargo, hay algunos que sí generan polémica y crean molestia y generan estas observaciones que, como en mi caso, muchos más están haciendo. Me voy a referir, por nombrar alguno, el caso de Rosendo Gómez Piedra, quien fuera asesor jurídico y secretario de gobierno de Arturo Núñez, el anterior gobernador, a quien el Congreso nombra como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ya habíamos comentado, yo había comentado otras ocasiones de que el Congreso y Morena, por ejemplo, le aprobaron las cuentas públicas a Arturo Núñez, a pesar de las evidentes trapacerías cometidas durante el gobierno pasado, de los adeudos, de los no pagos, de las irregularidades que los actuales funcionarios de gobierno que están entrando en funciones, pues están encontrando y lo tienen que informar a la opinión pública, pues la forma en que encontraron las finanzas y también los problemas de casi todas las áreas de gobierno, pues evidencian que fue un desastre la administración de Núñez y una sinvergüenzada mayúscula de sus colaboradores en todas las áreas. Lo de Gómez Piedra que yo mencioné es significativo porque en plena crisis, cuando estábamos en crisis el año pasado, de que no se pagaban sueldos ni prestaciones y no había abasto de medicinas en los hospitales, no en pocas ocasiones se le sorprendió a este señor comprando en supermercados, paseándose en tiendas departamentales como si no le pasara. Lo entrevistaban y él andaba en su rollo, ¿no? Frívolamente, como decimos aquí. Pero independientemente de ello, que esa es su actitud personal, sin duda él es una gente involucrada en el saqueo que hizo Núñez y su gente cercana a él del Estado. Por eso fue su secretario de gobierno. Yo coincido con el posicionamiento que hiciera en la Cámara el diputado Gerald Washington, en el sentido de que esta persona estaba impedido además de ser miembro y menos aún presidente de ese tribunal, toda vez que él, cuando fue responsable y representante jurídico del gobernador Núñez, él fue el que demandó, él fue el que despidió, él fue el que actuó jurídicamente en contra de los trabajadores que estaban en el gobierno, que tenían problemas legales con el gobierno porque era el abogado del gobierno. Entonces es parte interesada en estos casos. Él tiene actuaciones, por ejemplo, en las diligencias que hubo de los asuntos de la ley del ICET ante la Corte, porque era el representante jurídico. Y ahora, con este nombramiento, ahora le toca ser juez.
para resolver los asuntos que él mismo defendió como abogado a nombre del gobierno, en contra de trabajadores que él mismo corrió del gobierno. Y entonces, ante ese claro y evidente conflicto de intereses, pues no debieron nombrarlo, porque ni modo que ahora como juez resuelve en contra de los propios asuntos que él defendió cuando era el abogado del gobierno. Ya se van a ver la cantidad de amparos que se van a promover seguramente en los juicios que él conozca y en donde resuelva en contra de los trabajadores este asunto. El otro tema es el tema llevado y traído del robo de combustible que emprendió el gobierno federal, conocido particularmente como la guerra contra el huachicol. Esto ha sido un asunto que ha llamado poderosamente la atención porque tiene sus aristas buenas y tiene también sus críticas malas. La buena es porque efectivamente pasaron muchísimos años para lo que se conoce como el robo común, este robo que se hace de picar tuberías, extraer combustible, llevárselo en pipas, en bidones, en botellas, y que son comunidades completas, hordas de gente que llegan a robarse el combustible. Eso es lo que ha vuelto el tema escandaloso, la venta del huachicol en todas las carreteras del estado, del país. Tú transitas de aquí a México y no te explicabas cómo era posible que en pleno luz del día, orillas de carretera, y con la presencia de la autoridad policíaca, militar, federal, te vendían el huachicol por toda la carretera y nunca nadie hacía nada, porque el robo que también sucedía del combustible que se operaba desde las refinerías o que se operaba desde las empresas distribuidoras de combustible o de refinación, pues también era algo que se mencionaba, que se decía, que se oía, que había gasolineras que les vendían una parte de combustible legal y una parte ilegal, pero como no era algo que se viera a la luz pública, pues no ocasionaba tanto problema. Los números que Pemex presentaba dentro de su balance financiero en ocasiones eran buenos, en ocasiones eran malos, le echaban la culpa al precio internacional del petróleo, le echaban la culpa a los impuestos que el gobierno le ponía a Pemex para sostener la economía del país, pero lo que se volvió escandaloso fue cuando empezó ya a hacerse evidente la venta del combustible y el robo a plena luz del día por comunidades completas. En esa lucha que ha emprendido el presidente de la República, pues yo no creo que haya nadie que esté en contra. O sea, todo ilícito, toda actividad ilícita que fomenta la creación de delincuencia organizada, porque estos grupos huachicoleros luego se empiezan a enfrentar entre ellos. Tenemos evidencias en la parte de Buenavillo, Cárdenas y la zona de Culhuacán de muertes, un sinnúmero de muertes que se han ocasionado por las venganzas entre estos grupos de venta y tráfico de huachicol en la zona, porque los acusan de soplones, los acusan de denunciarlos para poder quedarse con el negocio de ellos. Y entonces ha sido común, y se sabe en toda la región, de que hay mucha gente que la han matado por esta situación. También porque este tipo de actividades fomenta el surgimiento de otras delincuencias que no son deseables para nadie en ninguna parte del país. Esa parte no tiene discusión, todo el mundo está de acuerdo en que el presidente, por primera vez un presidente se decide a ponerle fin a este tipo de cosas y que lo hace además de manera contundente. Lo que ha despertado críticas es que la falta de una estrategia más clara y definida sobre el combate al huachicol, por ejemplo, provocó un desabasto en la zona centro y norte del país, porque la manera de frenar el robo de combustible que se les ocurrió fue cerrar los ductos por el transporte de la gasolina. Y al cerrar los ductos, pues obviamente dejaron de abastecerse los centros de almacenamiento y las grandes ciudades que consumen millones de litros diarios de gasolina, pues se quedaron sin gasolina y se empezó a armar el relajo. Recurrieron a las pipas, pero como las pipas ya no existen en el país, sobre todo en el nivel para darle mantenimiento o posibilidades de suministro a los combustibles en las gasolineras, pues obviamente se armó un problema de desabasto, la gente se empezó a quejar y se empezó nuevamente a generar un pleito, que eso es lo que más se le ha criticado a este gobierno, que en ocasiones los temas los polariza, porque pone una gente a favor y otra gente en contra y luego los echa a pelear, y se armó un pleito en las redes y un pleito en los medios, los que estaban a favor, los que estaban en contra de la estrategia, y bueno, esa es una parte negativa que se ha comentado. La segunda es de que a pesar de que se ha denunciado todos los días de que hay
responsables en las altas esferas de Pemex, en los mandos de dirección de las refinerías, que hay gente en la directiva de Pemex, que hay algunos sindicatos involucrados, que hay gente que ya está ubicada. Hasta la fecha no ha habido un solo detenido. Se ha mencionado que pusieron o congelaron algunas cuentas de generales del ejército que estaban encargados del combate a este asunto y que se hicieron ricos, según lo que han dicho en ruedas de prensa, pero hasta ahorita no se tiene nombre, no se conoce nada, pero tampoco se dan a conocer cuáles son los activos de Pemex, cuáles son las reservas que se tienen al día de gasolina, si es cierto que se disminuyó la compra o no de combustible del extranjero, si es cierto o no que se ha dispuesto que la crisis de Pemex ha ocasionado que Pemex tenga un colapso financiero que está poniendo en riesgo las finanzas del país. O sea, muchos temas que no se aclaran porque las ruedas de prensa o las conferencias que da el presidente en la mañana, pues sí son muy buenos para alimentar la popularidad y no tener intermediarios en el manejo de la información. Pero los datos duros, reales, concretos de lo que está pasando en el tema que se está abordando, pues lamentablemente no se conoce. Ahorita con la muerte de todas estas gentes lamentables, que son un alto número de muertos, ahorita empieza, como siempre pasa cuando hay muertos, el deslinde, ¿no? Culpa de quién fue, si fue culpa de ellos que se fueron a meter, que fue culpa del gobierno por haber cerrado el ducto y provocar la escasez, que si el ejército y la policía estaban presentes desde que empezó la fuga del ducto, llegó la gente y nunca hicieron nada por retirarlos, etcétera, 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 lo cual nuevamente tiene el país unido a una discusión guachicolera, dejando de fuera temas importantes que también ameritan la atención de todos nosotros. Esperemos que este asunto también se resuelva porque tiene implicaciones para nuestro Estado. Ya escuchaste, Ángel, que mencionaron que también en las plataformas se robaban el producto, que en Dos Bocas había tráfico de combustibles y de crudo, bueno, o sea, es una situación que vale la pena aclarar. Y por último me voy a referir, para concluir con mi comentario esta semana, en relación con el tema tan llevado y traído de los vales de despensa de la burocracia que ocasionó un ruido esta semana aquí en Tabasco. En primera quiero decirte en descargo de la administración presente, la actual, de que están recibiendo en la administración pública de cabeza, o sea, en un desorden, en una descomposición, en una falta de organización, como yo creo que nunca se había vivido en Tabasco. Estos del gobierno de Núñez y sus funcionarios, ya vimos, ¿no?, que no pagaban, que se robaron el dinero, que cayeron en déficit, que se gastaron dinero que no tenían, que nunca pudieron rendir cuentas claras. Por eso la molestia que les hayan aprobado la cuenta a los diputados de Morena. Pero independientemente de ello, recibieron una administración muy revuelta. Y yo me imagino que en 15 días, en 20 días que tiene el gobierno, pues están empezando todavía a encontrarle la punta del hilo a la madeja para saber en dónde quedó la bolita de todo este relajo. Y lo de los vales de despensa es una prestación no nada más contractual, sino que está basada en una ley que se creó en la época creo que de Cedillo. Yo me acuerdo que era una ley como de alimentación y abasto para los trabajadores. Esta ley establece una serie de normas y criterios para la entrega de vales y de medios complementarios al salario que mejoren la alimentación de las personas. Y esa ley, junto con las obligaciones contractuales, pues obligaban que el día 15, para no pasar como pasaba en el anterior gobierno, había que entregarle vales de despensa a la gente. Había que darle esta prestación, que es un porcentaje del salario, y que el gobierno del Estado argumenta que no le dio tiempo de hacer las licitaciones correspondientes, la revisión correspondiente y los contratos para comprar los vales, y que hubo una empresa tabasqueña que fue la que se ofreció a dar crédito, a tener un esquema más o menos organizado de vales electrónicos, y que ponía a disposición del gobierno la posibilidad de que no incumpliera con el pago y la entrega de los vales, y que por eso se contrató esta barretera y se establecieron la entrega de los vales electrónicos con tarjeta. Obviamente hubo la protesta de mucha gente, porque también creo que ahí sí la administración entrante, como no conoce el tema, los encargados de estas áreas no entienden que los vales de despensa a los trabajadores, en su gran mayoría, solamente en mi época, cuando yo fui gobernador, el 30% de esos vales se usaba para comprar despensa, porque el resto de esos vales
un porcentaje importante lo usaban las tiendas o los supermercados para comprar ropa, medicinas, útiles escolares, otras cosas que venden los supermercados y que lo pagaban con esos vales. Y entonces con eso complementaban o equilibraban su propio gasto de consumo familiar. Y otra parte también lo vendían. O sea, agarraban el vale y se lo vendían a otras gentes y obteniendo un dinerito en efectivo extra. Pero esa costumbre, esa es la manera en que el trabajador al servicio del gobierno, mucha gente así maneja los vales. Tú le cambias el esquema de la noche a la mañana, pues obviamente que le desequilibras su modo de vida y se arma la inconformidad. Además de que hay varias secciones sindicales en dependencias que tienen cambio de dirigencia y que seguramente dentro de la grilla, por querer ganar la dirigencia, pues se metieron a usar como banderita el asunto de los vales. También no hay que descartar que las dirigencias actuales de los sindicatos de burócratas ya tienen muchísimos años y que ya no tienen la fuerza, ya no tienen la penetración y el liderazgo como para poder tomar ellos los acuerdos con el gobierno de lo que está pasando. Entiendo que además hicieron un bloqueo, una manifestación, el gobierno del Estado llegó y abrió la manifestación, detuvieron algunas personas que bloquearon las avenidas, porque ahí también es otro tema que ha dividido mucho a la gente. Hay gente que estuvo solidaria y responsable, compartiendo la molestia de todos aquellos que no les pagaron. Y cuando hicieron los bloqueos, los paros y las marchas, aunque te daba coraje, pero decías, tienes razón porque no les pagan estos desgraciados. Pero ahora como que la manifestación no tiene sentido, primero porque acaba de entrar el gobierno, segundo porque no es que les dejaron de pagar, les dieron un vale que no les gustó, lo están negociando, y como que de buenas a primeras esto agarra y empieza a hacer calles, pues sí, también como que está canijo. También yo creo que el gobierno del Estado le falta agotar un poquito más de flexibilidad porque la gente está muy sensible, la gente está muy cansada de todo lo que pasó en el gobierno pasado y no descarto que haya alguno que otro que está muy alterado por la situación que quedó y la crisis que estamos viviendo en enero, pues a todo el mundo lo tiene también así medio sensible. Entonces yo espero que se resuelva el problema de los vales, ya hubo un compromiso de que no va a ser más de 3 meses, yo creo que va a ser antes, porque entiendo que siguen algunas inconformidades y esperemos por el bien de todos de que se resuelvan en favor de los trabajadores y que tampoco es un costo para el gobierno. Serían los 3 comentarios que yo haría en esta primera intervención, esperando que sirva para que la gente se ilustre, para que la gente conozca un poquito de manera más sencilla lo que está pasando y todos también contribuyamos a que las cosas caminen mejor en Tabasco y en nuestro país. Lo cual, licenciado, le agradecemos mucho y por supuesto estaremos muy atentos a su próxima entrega que será, si Dios así lo permite, el próximo lunes. Nada más una pregunta. ¿Hubo exceso de fuerza en esta disuasión de la protesta hace unos días? No, entiendo yo que no hubo. No, exceso es cuando hay lesionados, golpeados, desaparecidos. No. Entiendo que lo que hicieron fue disuasivo. Entraron, abrieron y quienes se resistieron a acatar la disposición de la autoridad, creo que fueron detenidos administrativamente para hacerse cargo de los señalamientos por obstruir la vía pública. Pero no pasó a más. O sea, no fue violento, digo que fue una cosa hasta eso que salió bien, el operativo. Pero te digo, yo creo que el gobierno tiene que ser también un poquito más laxo, un poquito más flexible, porque la gente está alterada, la gente está encanijada. Y no es que la mula fuera arisca, sino que le hicieron los palos. Como los trajo Núñez así durante muchos meses, pues obviamente también están ahorita con la entrada del nuevo gobierno, ¿no? Pero yo confío, pues, porque además quienes están al frente de la toma de decisiones son gente que yo conozco, yo creo que es gente con experiencia, gente prudente, y gente también, de mano firme, pero con prudencia para ejecutar las cosas. Muy bien, le agradezco mucho, licenciado, y por supuesto le mando un abrazo. Excelente semana. Gracias, igualmente Ángel, y un saludo a toda la gente que nos escucha. Buen día. Buenos días. Es el licenciado Manuel Andrade Díaz, exdiputado local, exgobernador de Tabasco y comentarista, por supuesto, en Poder Informativo.